ya saben, el tema que estaba programado para este día es control de calidad en hematología. Los objetivos para esta clase son básicamente dos. En cierta manera, por los verbos de definir control de calidad y conocer cómo se lleva a cabo el control de calidad cuantitativo y cualitativo. El primero, pues, no solo vamos a definir, ¿verdad? Vamos a hablar de una forma un poco más amplia, ya que esta palabra, todo lo que incluye es bastante amplio. La verdad que la calidad, si nos pusiéramos a dar un curso de calidad, pues no se da en una clase de un día, de 2 horas o 3 horas, ¿verdad? Sino que requerirá bastante tiempo. Sin embargo, vamos a ver de forma generalizada algunos aspectos relacionados con el control de calidad en el laboratorio clínico, que es muy importante porque de ese control que se tenga en el proceso que se realiza va a depender valga la redundancia, ¿verdad? La calidad, la seguridad, la confiabilidad de los resultados que se están brindando al paciente. Si hay un laboratorio que absolutamente no lleva control de nada, no tiene sueros controles, ¿verdad?, para poder evaluar si su equipo está trabajando de una forma adecuada, pues en realidad no sabemos si está dando resultados certeros, porque no se está evaluando el proceso que lleva a cabo en el laboratorio. Entonces, el otro objetivo es conocer cómo se lleva a cabo el control de calidad cuantitativo y cualitativo. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las ISO 15189. Esta es una guía de regulación que está específicamente dirigida para los laboratorios clínicos, donde se establecen lineamientos, parámetros que se deben verificar o evaluar en un laboratorio para asignarle una evaluación en cuanto a calidad, para saber si ese laboratorio está trabajando de una forma adecuada. Entonces, dentro de los aspectos que incluye la ISO 15189 es externa, que el laboratorio se debe tener y usar un programa de control de calidad interno diseñado para verificar la calidad de los resultados de los análisis de los pacientes. Lo que les mencionaba al principio, un laboratorio que no posee muestras control para verificar que su equipo sí le está leyendo adecuadamente, que el resultado que va a leer de su paciente es certero, porque ya procesé de igual forma una muestra control, que se le llama muestra control, porque se conoce el resultado de esta muestra y nos da una lectura adecuada. Entonces, al leer mi muestra, si la he procesado con todos los cuidados que se procesa ese control, quiere decir que yo estoy trabajando de una forma adecuada y que ese resultado que le estamos proporcionando al paciente es adecuado. Entonces, es requisito, ¿verdad? Está estrictamente exigido que todo laboratorio debe tener o diseñar un programa de control de calidad. En cuanto a las ISO 15189, dentro de sus lineamientos, que pues para poder tener acceso detallado a todos estos lineamientos, se tendría que pagar para que este ente regulatorio, para que un ente regulatorio conforme a estas normas pueda evaluar un establecimiento. Entonces, esto requiere un pago, ¿verdad? Pero dentro de algunos lineamientos que establece estas normas, requiere que
un laboratorio tenga sus manuales de procedimientos, manuales de gestión de calidad, y dentro de esos manuales de gestión de calidad se exige que puedan registrarse cualquier error que se haya identificado, buscar la manera de corregirlo y registrar tanto el error como la solución. ¿Por qué? Porque al presentarse otra situación similar, esto ya va quedando de respaldo, va quedando un historial para poder tener opciones de cómo proceder, qué se va a hacer en caso que se presente una circunstancia específica. En cuanto a la gestión de la calidad, existen diversos entes regulatorios. Primeramente, la Organización Internacional de Estándares, que se refiere a las ISO, de las que estábamos hablando al principio, que en el caso de esta ISO 15189 es específica para laboratorio clínico. Existen otras normas, ¿verdad? Las ISO 9001, tal vez ya las hayan escuchado, y cada año esas normas pueden ir cambiando para poder ir verificando diversos aspectos que permitan evaluar la calidad de un proceso. No solamente en el laboratorio clínico. Esta Organización Internacional de Estándares incorpora diversos procesos. Pueden haber normas regulatorias para una empresa de fabricación de alimentos, ¿verdad? Para una empresa de fabricación de ropa, en donde se van a establecer lineamientos específicos para evaluar si se cumple con la calidad mínima requerida. Entonces, tenemos como primer ente la Organización Internacional de Estándares, el Instituto de Estándares para Laboratorios Clínicos, no sé si tal vez ya lo hayan escuchado, generalmente lo resumen en CLSI, las reglas CLIA, que son utilizadas en Estados Unidos, se le conoce como CLIA, ¿verdad? Por la abreviación, las siglas de Clinical Laboratory Improvement Agreement. Ahí sí, alguien sabe más en cuanto a pronunciación de inglés y me equivoqué, pues perdón, ¿verdad? Pero ahí son las siglas que hacen referencia a las referencias establecidas en Estados Unidos y que son también utilizadas como entes regulatorios en los procesos en nuestro medio, ¿verdad? Y no solo en nuestro medio, países a nivel de Sudamérica, Centroamérica, pueden utilizar estas reglas CLIA para poder evaluar su proceso. El Colegio Americano de Patólogos es otro ente que establece diversas normas regulatorias. En cuanto a la garantía de calidad, podemos mencionar que este proceso, el garantizar un proceso de calidad, se aplica no solo para laboratorios, ya les había mencionado, sino que para toda actividad productiva. Para cualquier empresa, ¿verdad? Una tienda que vende productos de consumo puede someterse a una evaluación y existe normativas para poder evaluarles de acuerdo a esos lineamientos. Entonces, el término de calidad ya no podemos reducirlo a un poco específico, sino que es bastante amplio y permite evaluar varios aspectos. En cuanto a la garantía de calidad, nos permite incluir no solo en el proceso donde se está analizando una muestra, que les mencionaba que se deben tener sueros controles, muestras controles para poder evaluar si se está trabajando bien, sino que se incluye todo el proceso administrativo, proceso
de seguimiento que se hace a la muestra, posterior a la obtención del resultado, el proceso que se incluye para dar a conocer el resultado al paciente. Entonces, toda esa secuencia de procesos deben ser incluidas en la gestión de la calidad. No debe reducirse solamente a la etapa analítica del procesamiento en el laboratorio. Entonces, ¿qué entendemos por calidad? Aquí están algunas definiciones. Existen más definiciones con respecto a calidad, ¿verdad? La Sociedad de Calidad Americana de Calidad o el Instituto de Estandarización americano establece, ¿verdad?, que es la totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que caracterizan su habilidad para satisfacer sus necesidades dadas. Otro autor especifica que calidad significa que está apto para su uso. Algunas definiciones pueden ser bastante limitadas, ¿verdad? Y hay otras definiciones que pueden ser un poco cortas, pero que dentro de sus términos incluye aspectos bien generalizados. Deming, si ustedes observan, dice que la calidad debería estar dirigida a las necesidades del cliente. Él se enfoca a lo que es cumplir, ¿verdad?, con los requerimientos del cliente. Y en nuestro caso, en el área de laboratorio clínico, ¿quiénes serían nuestros clientes? Serían los pacientes, usuarios. Asimismo, el laboratorio pues es la mano derecha del médico, ¿verdad? Entonces, un médico debe tener la confiabilidad en un laboratorio para enviar a sus pacientes, para saber de que el resultado que le van a proporcionar es el correcto y por lo tanto va a poder tratar a su paciente de una forma adecuada. Entonces viene siendo un cliente, el médico, un cliente indirecto, ¿verdad?, pero que está inmerso y tiene voz y voto al momento de opinar sobre un proceso. El CDC en 1986 estableció que la calidad de un servicio de pruebas de un laboratorio depende de proveer la totalidad de rasgos y características conforme a las necesidades implícitas o requeridas por usuarios o clientes. Si ustedes se fijan, la definición que está dando el CDC siempre va encaminada, ¿verdad?, para poder cumplir las necesidades que tenga el usuario, el paciente en este caso, que en nuestro medio pues no se le conoce tanto así como cliente, sino que se le da el nombre de paciente o usuario. En las instituciones públicas pues se le conoce como usuario, ¿verdad? Entonces, se exige que la calidad esté inmersa en cada uno de los procesos. Si ven la definición, dice que la calidad del servicio de un laboratorio va a depender de proveer una totalidad de rasgos y características. Totalidad de rasgos y características conforme a las necesidades implícitas. Aunque si lo vemos de esa manera, muchas personas podrían decir o mencionar que la calidad es solamente algo que se obtiene de calidad. Si no es caro, pues no es de calidad. Para otra persona la calidad puede estar relacionada con el tiempo de espera. Si el tiempo de espera fue corto, pues el servicio ha sido de calidad. Si fue extendido, pues ya va en detrimento de la calidad de ese servicio. Otras personas, dentro de su punto de vista, puede ser la atención. Si la atención que se le da en un establecimiento es con calidez, dirigida al humanismo, ¿verdad?, a la atención humanitaria de los pacientes,
Entonces, podría ser que eso para esa persona represente la calidad absoluta, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, se puede decir que puede ser relativa desde el punto de vista de cada persona. Así como, por ejemplo, cuando en las personas, hasta cierta manera, se puede decir que todo es relativo, porque lo que para una persona puede ser muy difícil, para otra puede ser fácil. Lo que para una persona puede ser bonito, para otra persona puede ser feo. Entonces viene a ser un poco relativo en cierta manera. Y la definición que da el centro de, el CDC, va encaminada mayormente a satisfacer esas necesidades de los usuarios, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que les mencionaba. Ya no lo vamos a ver porque eso, que las necesidades o el concepto de calidad va a depender de lo que la persona percibe, ¿verdad? Bueno, en cuanto al control de calidad en un laboratorio, implica todos los aspectos, ya lo veíamos, ¿verdad? ¿Con qué fin? Para poder obtener una confiabilidad, asimismo con el propósito de garantizar unos resultados que sean acordes al estado de salud del paciente, porque no es nada coherente que, por ejemplo, un paciente diabético que tiene un cuadro clínico de sospecha de una hiperglicemia, que sus niveles de azúcar en sangre se elevaron en extremo y llega al laboratorio y da un resultado de una glucosa normal. Entonces, no es nada coherente, no da confianza al paciente de decirte que sí, el resultado que le están brindando es el adecuado. Entonces, el fin, ¿verdad?, del propósito del control de calidad en laboratorio, en cierta manera se centra en el resultado correcto, pero dentro de todo el proceso de atención al paciente van incluidos los otros aspectos en cuanto a los cuidados que se deben de tener en el manejo de la muestra. Entonces, incluye todos esos aspectos. El control de calidad no se va a tener dos objetivos fundamentales. ¿Cuáles van a ser esos? Mantener bajo control el proceso y eliminar errores. De forma general, si se cumple con esos dos aspectos, con esos dos objetivos, se está cumpliendo con las exigencias de la calidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante en la clase que existen diversas herramientas que nos permiten identificar dentro del proceso algunos errores que se estén llevando a cabo. Y si se identifica ese error, se puede trabajar al respecto. Se puede eliminar esa causa de error para poder dar un resultado adecuado, dar un resultado certero que cumpla con los aspectos de calidad. Eso ya lo vimos en cuanto al objetivo del control de calidad, que es su resultado final, en este caso los productos, que son los analitos, perdón, el resultado de cada analito que solicita el paciente, que sean confiables, que sean adecuados y que pueda permitir un diagnóstico adecuado, certero, oportuno del paciente. Entonces, dentro del proceso de control de calidad, cada uno de los lineamientos que se tienen o aspectos con los que se debe de cumplir son necesarios, ¿verdad?, para poder detectar de forma temprana el error
para poder corregirlo y para, una vez corregido, llevar un control para que este error no vuelva a ocurrir. Es por ello que dentro de los lineamientos de estas normas se establece que debe haber un libro donde se detallen los errores ocurridos y que se detalle asimismo la solución que permitió corregir ese error. Algunas variables que son importantes para evitar imprecisiones o errores en el proceso que se lleva a cabo en el laboratorio clínico repercuten desde el momento en que el médico está solicitando el examen al paciente, que se identifique adecuadamente el paciente, que sea legible el examen que le está solicitando al laboratorio al momento de atender al paciente, ¿verdad? Que la muestra se pueda obtener de una forma adecuada, evitando hemólisis, evitando coagulación de la muestra si la no lo requiere, ¿verdad? Asimismo, utilizando la técnica adecuada para el procesamiento de esa muestra, tener el cuidado de los reactivos que se utilizan. Los reactivos, cada uno de ellos en el área de laboratorio, debe tenerse el cuidado de leer el inserto que trae cada reactivo, donde se especifica los cuidados a tener en cuenta en el manejo del reactivo, en el almacenamiento, en la preparación, la temperatura que debe tener. Entonces, todos estos aspectos, asimismo, la configuración de su equipo para el procesamiento de esa muestra, ¿verdad? La calibración de su equipo, todos estos aspectos están descritos en su inserto de cada reactivo. Entonces, se debe leer este inserto para poder conocer la estabilidad que esos reactivos tengan. Por ejemplo, si un reactivo vienen separados, el reactivo 1, reactivo 2, y se deben mezclar X cantidad de cada uno para preparar nuestro reactivo de trabajo, pero ese reactivo, una vez mezclado, tiene su tiempo límite de uso, ¿verdad? Pero se prepara gran cantidad, no lo ocupó, lo deja en el refrigerador, pasa un mes y resulta que la estabilidad, el tiempo en que se podía procesar una muestra con ese reactivo y que nuestro resultado fuera fiable, era de 2 semanas nada más, pero se lo viene a ocupar al mes. Ese es un error que repercute en la calidad. Entonces, posiblemente el reactivo perdió su estabilidad y el resultado nos va a dar mucho más bajo de lo normal, mucho más alto de lo normal. Entonces, bueno, mucho más alto o mucho más bajo de lo que el paciente en realidad tiene, ¿verdad? Entonces, eso hay que cuidarlo. El capacitar al personal es importante. Cuando se tiene un equipo nuevo, asimismo cuando hay personal nuevo en el laboratorio que ha sido contratado, es importante explicarle el proceso, todos los lineamientos a tener en cuenta, ¿verdad?, en el trabajo dentro del laboratorio, los cuidados, por ejemplo, el control de la temperatura del equipo, pasar los controles a diario, ¿verdad? Si es dependiendo de los lineamientos que se tengan en el hospital. Si es un hospital grande y se ha establecido que se debe estar controlando cada 2 horas, cada 4 horas, entonces se debe orientar al personal a que cada 2 horas, cada 3 horas, se debe estar procesando una muestra de control para verificar que el equipo pues esté leyendo de una forma adecuada. El uso de las pipetas automáticas, esas se les debe dar un mantenimiento
limpiarlas, calibrarlas adecuadamente para que estas pipetas, al momento si se está trabajando de una forma semi-manual, nos pueda permitir aspirar la cantidad correcta de muestra y de reactivo. Tener a disposición los manuales, tanto de procesamiento de una muestra, de los procedimientos desarrollados en el laboratorio, manuales de mantenimiento de equipos, el caso de la transferencia de los resultados sin alterar, ni tampoco, por ejemplo, una glucosa que esté de 375 y usted sí procesó su muestra adecuadamente y ese era el valor correcto del paciente, pero al momento de pasar el resultado, la secretaria, o si es el mismo laboratorista que lo traslada el dato, no se fijó que no se le agarró el número 3 y usted lo reporta como 75 y no se fijó. Entonces esto viene a repercutir también en la calidad que se le está dando al paciente, del servicio que se le está dando. Cuando hablamos ya de control de calidad, específicamente en el área de hematología, vamos a ver más adelante algunas reglas y ciertas gráficas que se pueden utilizar para poder evaluar los datos que nos arroja, por ejemplo, un hemograma completo, ¿verdad? Sin embargo, según la bibliografía en el área de hematología, no es tomado tan en cuenta estas gráficas y estas reglas, pero se especifica de acuerdo a los lineamientos que ha dado el MinSal algunos aspectos a tomar en cuenta para un control de calidad en el área de hematología. Por ejemplo, si se está trabajando de una forma semi-manual, bueno, en este caso automatizada, en el laboratorio se tiene un equipo para hematología, para hemogramas, pequeño, ¿verdad? Y se comienza a notar que los resultados de hemoglobina los está arrojando bastante altos. Entonces, puede llamar la atención que de 100 pacientes que llegan, todos tienen una hemoglobina arriba de 12, arriba de 13. Sería bueno investigar y correlacionar una muestra al azar, centrifugarla, ¿verdad? Y poder correlacionar con el valor de hematócrito, ya que se ha establecido que la hemoglobina viene representando la tercera parte del hematócrito. Entonces, para hacer esa correlación, no es algo estrictamente que se cumpla, pero en la mayoría de los casos sí se cumple esa regla y se puede evaluar para así saber si nuestro resultado está dando adecuadamente. Tomar una muestra al azar. En el caso de la coloración de Wright, si se recuerdan, en el caso de esa coloración, en las prácticas, en los laboratorios que estuvimos teniendo, para la coloración podrían variar dependiendo de la madurez del reactivo o del colorante. Entonces, si es un colorante que se ha preparado a lo mucho hace 3 días, va a necesitar mucho más tiempo para colorear una lámina. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto al momento de trabajar, poder establecer los tiempos de coloración, y eso es muy importante, y el encargado del laboratorio debe asumir esa responsabilidad y trasladar a su personal a cargo esa información. ¿Cuál es el procedimiento que se va a utilizar? Además, en el área de hematología, en cuanto a los hospitales nacionales, sí se cumple, y también en las unidades de salud que ahora ya comenzaron a trabajar nuevamente a realizar sus exámenes, porque hace unos años atrás
se había establecido que iban a centralizarlo, el procesamiento de estas muestras. Hoy en día, pues sí se comenzó a trabajar ya en la unidad de salud y el laboratorio central es el encargado de enviar una muestra, sea del área de hematología, puede ser del área de bacteriología o una muestra para química, un suero, ¿verdad? Para poder procesarlo y así se evalúa cómo se está trabajando. Vamos a ver, ese corresponde a un control de calidad externo que lo vamos a ver más adelante. En el procedimiento a llevar a cabo en el laboratorio se toman en cuenta 3 etapas. Una etapa preanalítica, una etapa analítica y una posanalítica. Creo que ustedes están bastante familiarizados con esto en cuanto al procesamiento en el laboratorio clínico. La preanalítica, pues se inicia desde el momento en que es indicado un examen al paciente. Se continúa con la presentación del paciente al laboratorio, al establecimiento de salud, la lectura adecuada de esa solicitud, si la letra es legible, ¿verdad? Asimismo, la indicación que se le dé al paciente, si se debe preparar previamente para el examen que se le haya indicado, la toma de muestra que sea de una forma adecuada. Y ya en la etapa analítica, bueno, en el caso de la preanalítica, si se toma en el laboratorio, va a finalizar esa preanalítica hasta el momento en que la muestra llega al área específica donde se debe procesar. Ya la etapa analítica incluye aspectos de procesamiento. En cuanto a los errores que se pueden encontrar, es en la etapa preanalítica en donde se pueden encontrar mayores errores, ¿verdad? Y en la posanalítica, bueno, la etapa analítica va a comenzar desde el momento en que se procesa y en esa etapa analítica se incluye la aplicación de lo que son controles, muestras controles para poder evaluar nuestro equipo, ¿verdad? La calibración del equipo, el uso adecuado de agua destilada que no esté contaminada, el uso de pipetas adecuado, la calibración de las pipetas, las temperaturas a las cuales se estén trabajando. Todos estos aspectos están incluidos dentro de la etapa analítica. Ya en la etapa posanalítica se incluyen verificar los resultados que sean los adecuados de acuerdo al paciente y el reporte de estos resultados. Acá está, ¿no? De la fase preanalítica, desde la consulta médica, el médico toma la decisión de mandar un examen, la solicitud del examen, el preanálisis, o la fase preanalítica, incluye preparación del paciente, la recogida de la muestra, el procesamiento de esta muestra para llevarla, si se ha tomado fuera del laboratorio, para llevarla hasta el laboratorio, la utilización del material adecuado. Ya la fase analítica incluye la realización del examen y se incluyen todos los aspectos que les mencionaba, ¿verdad? La obtención del resultado. Y el post-análisis, que va a incluirse, bueno, en ese caso, a algunos cálculos eventuales que se tengan que hacer adicionales, ¿no? Porque ya desde el análisis debe obtenerse los cálculos, el registro del resultado, el análisis de lo consistente que sea el resultado con el paciente y la emisión de un resultado. Ya una vez emitido el resultado, pues debe ser el médico el que evalúe y haga una correlación con la clínica del paciente. En la fase preanalítica se pueden incluir algunos errores que se podrían llegar a cometer, ¿verdad? Ya les había mencionado, una letra que no sea legible, asimismo, que no hayan datos completos en el paciente. A veces a ustedes les pasará cuando vayan a sus prácticas
cuando esté en su servicio social, les va a llegar pacientes que la orden de examen no se le entiende al paciente y comienzan entre los demás compañeros de trabajo a pasarse la boleta para que tal vez alguno de los demás licenciados logra descifrar lo que dice en la boleta para así poder orientar al paciente para poder darle el servicio que está solicitando. Entonces son aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, si es una depuración de creatinina, ¿verdad? Y no se le orienta adecuadamente al paciente porque no se pudo leer la boleta de solicitud de examen, podría repercutir porque no se le daría una orientación adecuada al paciente. Al final, en muchos casos, el paciente pierde su cita de examen, ¿verdad? Tiene que esperar a llegar a su cita con el médico nuevamente para que el médico le diga cuál fue el examen. O le toca llevar o ir nuevamente a ver si podrían ayudarle los de trabajo social a conseguir la lectura de ese examen indicado, ¿verdad? Asimismo, las condiciones inadecuadas del paciente. Si el paciente no llega en ayuno, si no tiene el ayuno por lo menos de 12 horas para el examen, la recolección de la muestra, ¿verdad? En el caso de una depuración, de un urocultivo, de un general de orina. Entonces, todos estos aspectos, aunque se vean así fáciles, pero requieren cuidado en el desarrollo, ¿verdad?, del trabajo. Al momento de tomar la muestra, pueden haber algunos errores, como por ejemplo que la orden no coincida con el nombre del paciente. Por eso se debe siempre verificar las órdenes de examen que pertenezcan al paciente, que coincida el nombre del paciente con lo que dice ahí. Si no se realiza una doble verificación, que en muchos casos puede suceder, ¿verdad? Si usted dentro del laboratorio, y eso sí se los quiero recalcar, que debe darse una atención también con calidez al paciente. Si usted está trabajando en un hospital, hay gran carga de trabajo, pero debe verificar, debe ver su boleta, hablarle al paciente, preguntarle cómo va para poder ver que sí, el nombre que está en la boleta corresponde al nombre del paciente. En muchos casos se da que el profesional del laboratorio, a veces el de enfermería o el médico, ni siquiera vuelven a ver al paciente. Entonces eso no debe ocurrir. Se debe también de trabajar en ese aspecto para poder brindar una atención de calidad. La identificación adecuada de las muestras, ¿verdad? El tomar una muestra en un tubo inadecuado, que le hayan solicitado una muestra, un examen, ¿verdad?, de tiempos, el TP o el TPT, y usted no le tomó la muestra, se la tomó en un tubo con anticoagulante ELTA y quiere usted ocupar ese, pues no, ¿verdad? No se debe hacer. La muestra hemolizada o coagulada, la alteración anticoagulante muestra, ¿verdad? Por eso al momento de tomar la muestra debe llenarse el tubo hasta donde está indicado, porque la cantidad del anticoagulante que tiene ese tubo es para un X cantidad de muestra. Entonces, si no se respeta esta relación anticoagulante-muestra, vamos a obtener unos resultados inadecuados, ¿verdad? Las muestras que llegan destapadas, derramadas o que no llegan identificadas, les puede pasar, ¿verdad?, que llegue la enfermera del servicio y le dice a usted que la muestra no iba con nombre, pero le dice que sí, que es del paciente y le lleva la boleta. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado porque usted no la tomó, no sabe si el personal de enfermería por
evitar el doble trabajo, le puede decir que sí, es de esa paciente, pero no se deben aceptar muestras así. Eso es un error, ¿verdad?, a la hora de tomar muestras. El tomar muestras en el brazo donde se está colocando un suero, ¿verdad? Las muestras que no se conserven adecuadamente cumpliendo una cadena de frío en el laboratorio. Entonces, todos estos aspectos que hemos visto son criterios para rechazarla, ¿verdad? El hecho que lleguen en una temperatura inadecuada, un embalaje inadecuado, en el caso que sea un hisopado de secreción, ¿verdad?, para bacteriología, debe ir adecuadamente tomada. Si usted está trabajando en un laboratorio de referencia y el personal de transporte le lleva la muestra, pero no llevaba pingüinos, no llevaba hielo, entonces si esto repercutió y la anduvo toda la mañana y esa muestra no se cumplió la cadena de frío, va a repercutir en el resultado que obtengamos. Las órdenes que no tengan letra legible, la documentación incompleta, ¿verdad?, lo que les mencionaba, las muestras que no vayan identificadas adecuadamente o que se haya equivocado el personal de enfermería y lo tachó, muestras así no deben recibirse. Muestras coaguladas para tiempos, se debe verificar, ¿verdad?, en la recepción que esas muestras lleguen adecuadamente. En cuanto al control de calidad, también hay que tomar en cuenta que algunas circunstancias pueden repercutir en los valores de exámenes. Por ejemplo, en el ejercicio pueden verse aumentados los recuentos de leucocitos, la eritrosedimentación. En casos de estrés, los recuentos celulares pueden verse aumentados. En el embarazo, la eritrosedimentación se puede ver prolongada, ¿verdad?, aumentada. La hemoglobina y el hematócrito disminuyen. Entonces son aspectos a tomar en cuenta al momento de procesar una muestra. Y eso también es de tomarlo en cuenta en el control de calidad que se va a hacer en el paciente. Entonces, en la fase preanalítica tenemos algunos factores que pueden estar afectando. Factores fisiológicos como la edad, por ejemplo, la hemoglobina, los datos o los rangos, valores normales de la edad en cuanto al sexo, perdón, varían en hombre, mujer, niño, ¿verdad? En el caso de embarazadas, los ciclos biológicos de la persona, la altura sobre el nivel del mar puede repercutir en los valores de hemoglobina, el estilo de vida que está llevando la paciente o el paciente, si fuma, ¿verdad? Todos esos aspectos pueden repercutir en los resultados y hay que tomarlos en cuenta al momento de procesar la muestra o al momento de indicar al paciente, de darle las indicaciones al paciente para que se presente. Por eso están incluidos en la fase preanalítica, porque esto repercute en la preparación del paciente para la muestra, para la realización de la prueba. Los factores que van a influir en la toma de muestra, ¿verdad? El ayuno debe cumplirse con un ayuno de 12 horas para las pruebas que así lo requieran. En el caso del el área de hematología, pues el hemograma no requiere ayuno, ¿verdad? El tiempo de aplicación del torniquete, que debe ser menor a 1 minuto para evitar hemólisis o que se vaya a colapsar la vena del paciente al hacer una punción inadecuada. El calibre de las agujas, el ejercicio intenso, el calibre de las agujas. Hay casos de pacientes que tienen venas delgadas y se utilizan agujas delgaditas. Pero al querer hacer una aspiración de la muestra con esas agujas delgaditas de una forma rápida, puede romper los hematíes. El ejercicio intenso repercute en los resultados, los anticoagulantes, el orden de llenado de los tubos, que de acuerdo a las normas CLSI, incluye que debe ser primero el tubo para cultivos, después
lo que es, bueno, en el caso de la CLSI estaba revisando que incluye ese y después el de citrato de sodio y después sin anticoagulante. Pero hay una aclaración con respecto a la toma de muestras que se debe de tener ese cuidado, que para la toma de muestra que requiera toma de electrolito, ¿verdad? Calcio, magnesio, todos esos el sodio pueden verse alterados si se da una contaminación con alguno de los anticoagulantes, por ejemplo el citrato de sodio. Entonces por eso es que se recomienda que primeramente al tomar una muestra debe ser el de cultivo, un hemocultivo, porque ese debe ser 100% estéril y no tener ninguna contaminación con absolutamente nada, ¿verdad? De ahí el tubo sin anticoagulante para evitar que los anticoagulantes puedan interferir. De ahí le sigue el de citrato de sodio, el de EDTA, el de citrato de sodio, el de heparina, si se requiere, ¿verdad? El de EDTA, y por último lo de los gases arteriales. Si se va a tomar muestra para gases arteriales. Entonces, de esa manera, pues se debe llenar. El tubo a utilizar en el área de hematología, ¿verdad? Es el tubo con etilendiamino tetracético, que generalmente es tripotásico. Este permite la observación de las células de una forma más adecuada, es el que mantiene la morfología de una manera más exacta, ¿verdad? Más adecuada en la muestra. Recordar siempre al momento de tomar la muestra, mezclar con el anticoagulante para evitar que se coagule la muestra. Y el momento de poder procesarla, si se está trabajando de una forma automatizada, también se debe de mezclar. Al momento de llenar los tubos, pues todos los tubos del paciente que se le va a tomar de muestra deben ir rotulados adecuadamente y asimismo llenarse hasta la línea que se requiere para que se dé una mezcla o una homogenización adecuada con el anticoagulante. En la fase analítica se incluyen algunos métodos analíticos. Cada uno de los métodos que se lleven a cabo en el laboratorio pueden ser verificados en el laboratorio. Deben haber sido validados. En el caso de la validación, es un término un poco más amplio que requiere una comparación con otros, con reactivos de otras marcas. En el caso del laboratorio, pues se puede hacer una verificación de estos métodos para evaluar que el resultado que nos va a brindar este examen es el adecuado. Una vez que se haya validado, que en este caso, como les dije, la validación sí requiere un proceso más largo, más amplio. Generalmente lo que se hace en el laboratorio es la verificación de ese método. Una vez que se haya verificado, se puede llevar a cabo el procesamiento de la muestra y se va a confirmar que el procesamiento de esa muestra se está llevando a cabo con una calidad adecuada, ¿verdad? En lo que es el control de la fase analítica, podemos mencionar la calibración, nuestros equipos, ¿verdad? Cada uno de los equipos, dependiendo, bueno, en el caso de los equipos automáticos de hematología, eso generalmente deben utilizarse reactivos adecuados para la marca que se esté utilizando. Entonces, hay otros que sí son de canal abierto que permite utilizar otras marcas de reactivos, pero generalmente es para los de química. Para los de hematología, casi siempre vienen específicamente para un reactivo. Entonces, al cambiarse reactivos, se me terminó mi reactivo, voy a seguir utilizando el otro reactivo, es de la misma marca, pero independientemente sea de la misma marca,
se debe hacer una calibración del equipo y cada uno de esos reactivos ya traen sus calibradores para poder evaluar, ¿verdad? La muestra, para poder programar ese equipo y el procesamiento y llevar a cabo el procesamiento de las otras muestras. Se debe calibrar cuando se cambia de marca de reactivo. Asimismo, si se termina un reactivo, se pone uno nuevo de la misma marca, pero de diferente lote, se debe hacer una calibración. Cuando hay una normalidad o una anomalía observada del control de calidad interno y externo, cuando se le da un mantenimiento al equipo, se debe volver a calibrar el equipo y posterior a calibrar, pasar controles para verificar que la calibración fue realizada adecuadamente. Si el fabricante lo recomienda cada cierto tiempo, se debe hacer. Asimismo, en los manuales de gestión de calidad del laboratorio, manuales de procedimientos, si el laboratorio requiere que la calibración se haga a diario, pues se debe realizar de esa manera. Va a depender de los lineamientos que se establezcan por cada laboratorio. Tenemos en la fase analítica poder evaluar la estabilidad de un reactivo. Se puede hacer a través del procesamiento de una muestra control, si es la lectura que nos está dando ese reactivo es la adecuada conforme al control, que es una muestra de concentración conocida, pues podemos decir que nuestro reactivo aún está estable. Igual en la verificación se debe, en la verificación que se hace al principio, se debe verificar para poder establecer la estabilidad. Los mantenimientos que se le lleven a cabo al equipo, ¿verdad? La limpieza, la lavada del equipo, si se hace a diario, al principio y al finalizar la jornada. En los hospitales que el trabajo pues es continuo, se debe establecer horarios específicos para los mantenimientos del equipo. En ese caso tendrían que ser horarios que no haya una carga de trabajo extrema para evitar que no se realice el procesamiento de la muestra de una forma temprana. La comparación entre instrumentos puede llevarse a cabo. Por ejemplo, me llega una muestra al laboratorio y yo la proceso, pero yo quiero saber si mi equipo está trabajando adecuadamente, si mi procesamiento es adecuado o si mi técnica es adecuada. Mando la muestra a otro laboratorio, puede ser un laboratorio de referencia que tenga, que sea más grande, más equipado. Se procesa esa muestra y los resultados pues deben ser similares al compararlos entre un instrumento y otro. El control de calidad interno debe llevarse a cabo por cada laboratorio. Como veíamos al principio, se los agregué en una diapositiva anterior, se debe realizar un control de calidad interno y un control de calidad externo. El control de calidad interno debe permitir evaluar por cada laboratorio, como lo dice, de forma interna. Se debe verificar cada uno de los métodos que se apliquen para el procesamiento de muestras. Asimismo, este procedimiento se debe documentar en los hospitales cuando se pasa un control, cuando se calibra y pasan controles. Generalmente se deben verificar los resultados e imprimirlos, y estos si nos arrojan resultados confiables, se puede proceder a procesar las muestras. Si no, pues se debe buscar la causa del error. Y una vez teniendo resultados, teniendo nuestra calibración, nuestro control adecuado, se procesan las muestras y esta evidencia del control llevado a cabo se debe imprimir y registrarse, llevar un expediente. Dentro del control de calidad interno, como les mencionaba,
Se incluye la calibración, asimismo el procesamiento de muestras control. Para poder procesar una muestra control, esa debe hacerse de igual forma, con la misma manera en cómo se procesa la muestra del paciente, la misma técnica, el mismo equipo, el mismo personal, el mismo método, para que así poder hacer la comparación. Si mi muestra control no me arroja resultados correctos, resultados adecuados, quiere decir que entonces mi muestra no está el resultado de mi muestra no está siendo el correcto. Entonces, se debe hacer un procesamiento de estos controles de la misma forma en cómo se procesa la muestra, y si nos da resultados correctos, fiables, entonces sí ya podemos dar el resultado de este paciente. El control de calidad interno entonces nos va a permitir demostrar que el sistema de análisis se está llevando a cabo conforme a los aspectos o los lineamientos establecidos, ¿verdad? Los lineamientos de trabajo establecidos. Permite establecer que se está trabajando de una forma normalizada, o sea, bajo normas específicas, que nuestro trabajo es consistente, o sea, que es, tiene el resultado correcto, es repetitivo, o sea, es consistente, nos da siempre un resultado correcto. También en control de calidad interno, bueno, en lo que es el área de hematología, se deben usar controles preservados o estabilizados de sangre entera, los cuales se deben, una vez procesados por nuestro equipo, deben ser guardados de una forma adecuada de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Entonces se debe tener ese cuidado, porque si nuestro control no está siendo manipulado adecuadamente, puede haber una contaminación y el equipo darnos alarmas y no ser el equipo el que esté fallando, sino que sean nuestros controles. Entonces todos estos aspectos se deben verificar. Y con el fin, ¿verdad?, de todo ese procesamiento para evitar, ¿verdad?, que las muestras se vayan acumulando y no se le pueda dar un resultado de forma temprana al paciente. Los rangos de referencia de los controles, generalmente en el trabajo de laboratorio, cuando ustedes ya estén trabajando, se van a dar cuenta que los controles cuentan con sus insertos. Estos insertos ya traen rangos que proporciona el fabricante, o sea que el resultado, por ejemplo, para hemoglobina de mi suero oscila entre 11 a 13.5. Entonces, un valor fuera de eso, pues nos debe de llamar la atención, y de acuerdo a las gráficas de Levin-Jenny, verificar si se puede aceptar ese error o se debe investigar qué es lo que está pasando. Entonces, generalmente los rangos que da el fabricante tienen la característica de ser bien amplios. Se pueden elaborar rangos en el laboratorio. ¿Cómo se va a hacer? Se procesa el control, se analiza, se hacen 20 pruebas, o sea, como que de ese control lo procesamos 20 veces. Vamos registrando el resultado de cada una de las veces que lo procesamos. Una vez obteniendo estos 20 resultados, se hace un cálculo de la media aritmética, se hace un promedio, y este promedio debe estar dentro del rango que ya nos da el fabricante. Posterior a obtener este dato, podemos calcular la desviación estándar, y ya calculando la desviación estándar, podemos armar nuestro gráfico, el gráfico de Levin-Jenny, y una vez elaborado el gráfico de Levin-Jenny, aplicar las reglas de Westgard, que nos permiten aceptar o rechazar un dato, un resultado.
Entonces, la desviación estándar y la media aritmética deben recalcularse periódicamente. Y si el instrumento es estable, pues ese resultado no debería cambiar al cambiar el lote de reactivo o del control, perdón. La frecuencia del control de calidad interno va a depender de los lineamientos establecidos por el laboratorio. Generalmente se recomienda hacer una verificación antes de comenzar el trabajo y al finalizar el trabajo. Se pueden utilizar sueros o muestras, controles normales y controles patológicos. El patológico puede ser tanto un patológico arriba de lo normal y un patológico por debajo de lo normal. Entonces, pero generalmente se recomienda que sean los 3 controles que se pasen. Los 2 patológicos, el alto, el bajo y el normal. Pero podrían solamente, dependiendo, ¿verdad?, de los recursos que tenga el laboratorio, procesarse al menos 2 niveles. Algunos recomiendan cada 2 horas, va a depender del fabricante o de los lineamientos que tenga el laboratorio. Y los controles, si se van a procesar 2, por lo menos el control normal y el control alto. El nivel bajo generalmente se dice que tiene una poca información, ¿verdad?, sobre los problemas que puede presentar el equipo. Una vez procesando estas muestras, obteniendo mis gráficas de Levin-Jenny, nos permite hacer una esquematización para lo que es el control de calidad interno, y vamos a representar a través de gráficos el procesamiento de estas muestras. Entonces, nos permite en este gráfico ya elaborado poder graficar los resultados de nuestras muestras. Se hace una corrida cada día de los valores que vamos obteniendo, y así se van colocando en el gráfico, y dependiendo del resultado que nos dé, si la desviación estándar está por una desviación, 2 desviaciones arriba del promedio, pues tenemos que evaluarlo conforme a las reglas de Westgard para poder llevar a cabo o realizar una acción, ¿verdad? Entonces, se crea una gráfica de nivel de control para cada analito. Por ejemplo, podemos evaluar si nuestro muestra control nos da resultados para los glóbulos blancos, glóbulos rojos, la hemoglobina, plaquetas. Entonces, podemos hacer una gráfica para cada uno de estos analitos y hacer nuestra corrida. Entonces, una vez teniendo nuestros controles a diario, procesamiento de nuestra muestra control la vamos a ir graficando en nuestros gráficos de Levin-Jenny. Para la construcción de estos gráficos se debe establecer la media aritmética y los intervalos de aceptabilidad que oscilen entre una desviación estándar, 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar. Acá les tengo un pequeño video. Vamos a ver ahorita. Voy a subirles un poquito el volumen para que puedan escuchar. Este es representativo porque, quiero ver, hay 38. Bueno, faltan 37, 4 personas. No se van a ganar las presentaciones, ya vi. Vaya, acá en esa diapositiva, acá les he dejado este enlace. Este enlace de un video de YouTube da el acceso para ver un video donde se explica cómo elaborar esa gráfica de Levin-Jenny en el programa de Excel. Este es un programa ya establecido, se los traigo acá como ejemplo, para que vean cómo quedan al final las gráficas. Sin embargo, ya es un software, ¿verdad?, específico para control de calidad. Pueden
copiar este enlace, busquen en YouTube el video, no se los traje porque solo ese video dura 18 minutos, entonces lo pueden ver más tarde al terminar la clase. Ahorita se lo voy a poner el video para que puedan escucharlo. Este es un poco más corto. ¿Qué pasa con el video? Ay. No sé por qué no lo reproduce, fíjense. Permítanme. Me van a dar un pequeñito de tiempo. Ahorita te los estoy cargando en una nueva página para que lo puedan observar. Me van a permitir 5 minutitos, jóvenes, permítanme. Ve, está bien, licenciada. Vamos a seleccionar el control. Damos un clic en ver y seleccionamos el control que voy a utilizar para generar la gráfica. La prueba que voy a graficar, por ejemplo, elijo glucosa. Los datos de media y de desviación estándar esperados. Ahora seleccionaré el mes, en este caso enero del 2008, y estoy listo para capturar los datos experimentales para generar la gráfica. Como notarán, cada vez que introduzco un dato, la gráfica es generada, incluso a partir de los valores que se introducen, se va calculando los valores obtenidos de media, desviación estándar, coeficiente de variación y el error. Continuemos introduciendo datos. La cantidad de datos a introducir dependerá exclusivamente del usuario. Bueno, en este caso meteremos 20. Pudiendo introducir el número de datos experimentales igual al número del mes elegido. Como podrá observar, la gráfica ha sido generada. Para guardar la gráfica y los datos experimentales damos un clic en el icono guardar.
y en vista preliminar nos mostrará el reporte. El reporte nos muestra los valores esperados dependiendo del control que utilice y los valores obtenidos a partir de los datos que introducimos. Más abajo estará la gráfica. Vamos a hacerlo un poco pequeño para mostrar la gráfica. Y en la parte inferior del reporte aparecerán los datos experimentales. Si desea imprimirlo, damos un clic en el icono imprimir y un clic en el botón aceptar. Vale, jóvenes, voy a detenerlo acá un momentito. No sé si ya copiaron el enlace de YouTube, el que aparecía en la diapositiva. Ahí en ese enlace ustedes pueden encontrar procedimiento para poder crear esas gráficas en el programa de Excel. Pueden guardarlo, descarguen el video si gustan en su casa cuando ustedes estén ya en su labor trabajando y tengan que estar en una regencia o tengan su laboratorio o les hagan una consulta al respecto para lo que sea que lo utilicen, les va a servir mucho. Entonces, si ustedes se fijan, lo que quería que observaran en ese caso, pues el programa es específico para poder llevar a cabo el control de calidad. Ya él mismo arroja lo que es la desviación estándar, la media. Asimismo, nos va a graficar lo que es una desviación estándar, 2 desviación estándar que tendría que estar por esa zona y 3 desviación estándar que es la del extremo. Y la línea media que corresponde a la media aritmética o el promedio. Entonces, cada uno de los resultados se van dando de acuerdo a cómo se va procesando la muestra control. Cada uno de esos puntitos que ustedes ven acá es la gráfica que se elabora obteniendo los datos del procesamiento de nuestro control. Entonces, de acuerdo a cómo esté ubicado el resultado que nos haya dado, así va a ser el significado de este dato. Y vamos a utilizar las reglas de Westphal para poder aceptar este dato o poder rechazarlo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que tomar en cuenta esto. Y para poder elaborar esta gráfica, ¿cómo se hizo? Porque si ustedes se fijan, acá se encuentra la media aritmética, el promedio del procesamiento de las 20 muestras que se les mencionaba al principio. A partir de esa media se saca la desviación estándar. Esta que está acá es más una desviación estándar. Esta es menos una desviación estándar, que gira o está alrededor de la media aritmética. Acá pues no se logra observar, pero por esa zona tendría que estar más 2 medias aritméticas, más 2 desviación estándar, perdón. Acá menos 2 desviación estándar. En esta medio se logra ver la línea un poquito más pálida. Y acá es más 3 desviación estándar, menos 3 desviación estándar. Si ustedes se fijan en esos datos que nos da el ejemplo en el video, este de acá y este de acá dan datos cercanos a las 2 desviaciones estándar. De ahí todos los demás quedan muy cercanos, muy cerca a una desviación estándar. Entonces, tenemos la gráfica, lastimosamente no se pudo ver en la presentación, pero pudimos observar el video. Acá, ese enlace les recomiendo, búsquenlo en YouTube, véanlo, no se los agregué porque son
18 y fracción, casi 19 minutos, y a veces en ese tiempo se me desconcentran, ¿verdad? Así que no lo agregué ese otro que es más corto, pero es elaborando una gráfica de Levin Jennings, pero a partir de un programa específico, un software específico. Vaya, entonces tenemos las reglas de Westgard, que estas son, acá les incluí en la clase algunas, hay otras que se aplican, ¿verdad?, para poder evaluar el resultado de nuestra muestra control una vez haciendo una corrida analítica de esa muestra. ¿Para qué nos va a servir estas reglas? Para poder identificar algunos errores, algún resultado erróneo que nos esté dando el equipo. Nos va a poder identificar, nos permite identificar o detectar algún error en el procesamiento de la muestra, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer esa evaluación. Generalmente en el área de química se testean de 2 a 4 niveles de controles por corrida. Como les decía, lo mínimo 2 controles. Pero eso, lo general es un control normal, 2 patológicos. Un patológico arriba de lo normal y un patológico por debajo de lo normal. Llama mucho la atención eso último que dice acá. Muchos centros promulgan el uso de estas reglas, sin embargo no han sido ampliamente adoptadas por los laboratorios de hematología y hemostasia. Pero pueden, como les explicaba, ustedes en el laboratorio quieren llevar un control de las lecturas que van teniendo en su equipo de hematología, por ejemplo, para hemoglobina. Entonces se hace su gráfica de Levin Jennings y a medida va procesando después su control, va a ir graficando, por ejemplo, el dato que le da para hemoglobina, el dato que le da para hematócrito, el recuento de glóbulos rojos, el recuento de glóbulos blancos, y cada día va a ir graficando, ¿verdad?, ese resultado, ese control, para ver cómo se va desplazando, cómo se va ubicando en la gráfica. Tenemos la primera regla de Westgard, que se conoce como 1-3S. En el caso de esta regla, se utiliza de forma regular para poder evaluar el gráfico de Levin Jennings. Si ustedes se fijan, hace referencia a que la lectura de mi suero control, de mi muestra control, en este caso para hematología no podríamos decir suero, sino que es nuestra muestra control, puede estar más una desviación, más 3, desviación estándar, o sea, sería hasta acá, o menos 3 desviación estándar. Si ustedes se fijan en el ejemplo, a partir de la media, la lectura que nos da es de menos 3 desviación estándar, todavía se pasa. Entonces, esta lectura se rechaza, porque es un rango bastante alejado del valor promedio. Entonces dice, la corrida es rechazada cuando un único valor del control excede el límite de la media más 3 o la media menos 3S. Esa es una de las reglas. La otra regla es 1-2S. En el caso de esta regla, se refiere a otro resultado que nos puede dar cuando el control que se esté pasando excede o llega hasta ya sea más 2 o menos 2 desviación estándar. En este caso, si ustedes se fijan, está graficada el primer ejemplo que vimos anterior, y en este caso sería la violación de la regla 1-2S, o sea que pasa de 2 desviaciones estándar. En este caso no se rechaza, pero es una señal de alerta
que nos dice que debemos evaluar qué es lo que está pasando. Tenemos esta otra regla, la violación de la regla 2.2s, que en este caso hace referencia a que nuestra corrida, al proceso la muestra, por ejemplo, en este caso anterior, leí, pasó, leyó y nos dio más 2 desviación estándar. Nuestra muestra con el de alerta, verifiqué y no encontré nada, volví a procesar el control y ¿qué me dio? Una lectura similar de más 2 desviación estándar. Entonces acá, de forma continua, se da este fenómeno, se pasa de más 2 desviaciones estándar. En este caso, sí se va a rechazar, ya no se pueden procesar las muestras, porque tenemos que buscar cuál es la causa de esto. Tenemos esta otra regla, la R4S, en donde la violación de esta regla igual se rechaza porque seguimos leyendo acá, tomando en cuenta los ejemplos anteriores, ¿verdad? Se leyó, al día siguiente se corrigió, ¿verdad? Y nos dio una lectura que está por debajo de más una desviación estándar. Pero después volví a pasar control, me dio una lectura de menos 2 desviación estándar. Llegó hasta menos 2 desviación estándar. Entonces a mí no me convenció porque ya son 2 desviaciones estándar, ¿verdad? Lo volví, lo procesé nuevamente mi muestra y se fue al otro extremo, más 2 desviación estándar. Entonces por eso es que se le llama R4S. Se va de los extremos, de menos 2S hasta más 4S. Entonces ese es otro error que se va a rechazar. En cuanto a los criterios de rechazo o aceptación que son parte del control de calidad interno, ya les mencionaba, esas gráficas son parte del control de calidad interno que se lleva a cabo en el laboratorio. Esta institución, el CAP, hace mención de que la falta de adherencia a las reglas de control de calidad es debido a que los laboratorios no tienen la cultura o tienen una dificultad en seguir esas reglas de control de calidad, porque muchos asumen que son complejas, que son tediosas de seguir, ¿verdad? Que mucho papeleo, mucho procesamiento y el trabajo es bastante. Entonces, pero ese no tiene nada que ver el hecho de que se tenga que realizar varios procesos y por lo tanto que digamos que es tedioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso va a depender la calidad de nuestro resultado. Este otro señor, Zembrowski, hace mención que los contadores hematológicos son robustos y producen resultados clínicamente aceptables. Entonces, a pesar de que los contadores hematológicos sean bastante confiables hasta cierto modo, pero como les había mencionado en una clase anteriormente, puede tener el equipo de última generación, el último que se haya elaborado con la mejor tecnología. Pero si la persona no lo sabe utilizar adecuadamente, si se está utilizando también, puede repercutir en la calidad de los resultados, que un equipo se haya elaborado, supongamos, en México, donde la altura sobre el nivel del mar, en México, pero en la capital, donde la altura sobre el nivel del mar sobrepasa los de 2.000, ¿verdad? Metros sobre el nivel del mar. Y que ese equipo se lleve a un hospital en el Puerto de la Libertad,
extremadamente bastante amplia la diferencia en cuanto a la altura, a pesar de que quien diría que es un poco ilógico, pero eso puede repercutir la altura en la cual fueron elaboradas, la temperatura en la cual fue elaborada y en la cual se está utilizando. Una vez yo estaba llevando un curso el año pasado en línea y hacían mención de esto, la persona que dio una ponencia, de que tenían un problema con un equipo y le hacían una cosa, le hacían otra y le hacían otra y no le hallaban. Hasta que el fabricante, se contactaron con el fabricante preguntó en qué zona se estaba ocupando, entonces le dijo que repercutía el ambiente de fabricación con respecto al ambiente en el cual se utiliza el equipo. Entonces, por más que le hicieran, por más que lo rogaran al equipo, no les iba a dar un resultado adecuado. Entonces, eso tiene ciertas repercusiones, ¿verdad? En cuanto a las conclusiones respecto al control de calidad interno, una vez llevado a cabo este control de calidad y se obtiene a través del procesamiento de nuestra muestra control resultados por fuera de los límites, se debe hacer una evaluación de qué es lo que pasa y al mismo tiempo bloquear el trabajo, no seguir trabajando mientras no estemos seguros de que nuestro equipo nos está dando resultados confiables. Entonces, para poder hacer esta investigación, se deben establecer criterios que sean razonables, lógicos, ¿verdad? Y que sean útiles para poder aceptar o rechazar el resultado de un control, de una muestra control. Se debe conocer el comportamiento de estos equipos, cuáles son los requerimientos que se tengan, los controles que se estén utilizando, ¿verdad? Que sean adecuados, que sean estables estos controles. Reconocer la causa de los problemas va a facilitar minimizar hasta cierto punto, va a facilitar eliminar la probabilidad de aparecimiento de estos problemas. Asimismo, el control de calidad permite evaluar precisión, nos permite evaluar la precisión de nuestro trabajo, ¿verdad? Del sistema analítico de las muestras. Nos permite mejorar la calidad de los servicios, porque muchas personas cuando visitan un laboratorio y le dieron un diagnóstico certero, le dieron un diagnóstico adecuado, pues como que se casan, ¿verdad?, con ese laboratorio y siguen yendo porque tienen esa confiabilidad en el laboratorio. Asimismo, el control de calidad interno es un componente importante de los programas de aseguramiento de calidad. Control de calidad interno y control de calidad externo. Una vez realizado un control de calidad interno y detectamos que hay un error, se detecta el origen de ese error, se puede corregir ese error y evitar que suceda en un futuro. El control de calidad interno también es muy importante mencionar que es un proceso continuo, no es estático, se debe estar realizando periódicamente y debe ser todo el equipo del laboratorio el que se comprometa con la realización de ese control. El equipo, el personal del laboratorio debe ser entrenado adecuadamente en el manejo, ¿verdad?, en todo el proceso que incurre control de calidad interno, que no es solamente el procesamiento de muestras control
y la elaboración de nuestras gráficas, la aplicación de nuestras reglas. No. Incluye todos los requerimientos en cada uno de los procesos, como lo es el controles de temperatura, la evaluación del reactivo, preparación de los reactivos, mantenimiento de los reactivos que sea el adecuado, es asimismo la evaluación de la estabilidad de nuestros reactivos, el proceso adecuado que menciona el fabricante. Entonces, todos estos aspectos se deben tomar en cuenta. Esto ya se los había mencionado, que ese control de calidad interno debe estar documentado y asimismo las acciones que se hayan tomado para corregir algún error, para poder evitar que se repitan. Dentro de la evaluación de forma cualitativa de la calidad en el área de hematología, podríamos mencionar algunos aspectos relacionados al frotis de sangre periférica para poder decir que se está aplicando un control de calidad en el área de hematología. Es necesario hacer una estandarización. ¿Qué es importante? Una estandarización. Si ustedes se recuerdan, en clases anteriores hemos visto que el frotis nos da información importantísima referente a problemas hematológicos del paciente. Entonces, para la elaboración de este frotis se debe estandarizar este procedimiento, tanto de elaboración de frotis, así como también de coloración. En cuanto a la coloración, y eso va a depender mucho de la madurez que tenga el reactivo. Asimismo, estandarizar con criterios mínimos que debe cumplir un frotis de sangre periférica para ser aceptable. Entonces, pues debe tener cabeza, cuerpo, cola, ¿verdad? Asimismo, el grosor debe ser de un grosor adecuado. Si ustedes observan algunos manuales que se encuentran en línea, podrán ver la descripción del procedimiento para elaborar el frotis de sangre periférica. Se necesita una cantidad mínima, algunos hasta le agregan unos 10 microlitros máximo, otros le ponen 7 microlitros, y con el portaobjetos extensor colocarlo delante de la gota, llevarlo hacia atrás a modo que se extienda la gota en el extremo del portaobjetos extensor. El portaobjetos va a depender qué tan largo ustedes quieran su frotis, ¿verdad? Porque si tienen unos 7 a 10 microlitros y colocan el extensor de una forma bastante vertical, el frotis les tiende a quedar corto. Tienen que colocar la lámina extensora a una medida o extender aún más el frotis. Entonces ahí como lo ven en la imagen. El frotis ideal, entonces debe cumplir con las partes de cabeza, cuerpo y cola. Y la zona ideal es a nivel del cuerpo. Si se va muy a la cola, va a encontrar mayor cantidad de monocitos y neutrófilos. Si se va muy a la cabeza, va a encontrar mayor cantidad de linfocitos. Las formas erróneas del frotis que podemos encontrar: una extensión gruesa y corta, que en estos casos tiende a quedar así, cuando la lámina extensora se coloca muy vertical, casi de 90 grados, unos 85 grados. Extensión larga y muy fina. En ese caso podría llegar a ocurrir si la lámina extensora se coloca demasiado inclinada, a unos 10 a 15 grados. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. La extensión con bordes así como que fueran gradas, ese es otro error.
La extensión con estrías longitudinales, en muchos casos puede quedar así cuando la lámina tiene mucha grasa, ¿verdad? A veces queda así, bueno, en este caso queda así cuando tiene mucha grasa, que se hacen unas partes que no queda muestra, sino que se acumulan los alrededores cuando la lámina o la muestra, en algunos casos, la muestra si el paciente ha comido alimentos ricos en grasa, ¿verdad? Podría observarse así. Y la extensión con el extremo muy deshilachado, que en este caso podría ser cuando ocupamos un extensor que su extremo tenga muchos bordes, que no esté fino, ¿verdad? En el frotis de sangre, ¿cómo vamos a realizar un control? Se debe establecer criterios de revisión del frotis de sangre periférica. Como ustedes saben, se debe verificar el frotis a nivel del cuerpo del frotis. Se debe establecer, bueno, se conoce, ¿verdad?, que para la fórmula diferencial se deben contar las 100 células. Pero para un frotis, ¿cuánto sería lo mínimo de campos de observar? Entonces, pero va a depender de la institución, ¿verdad? Lo ideal sería que se observara el 100% de la muestra para poder identificar alguna normalidad morfológica de las células. Se debe unificar criterios de revisión entre operadores, porque así, si se trabaja de forma igualitaria, pues podemos identificar algún error que se esté llevando a cabo. Pero todos esos establecimientos de lineamientos a seguir deben, ¿verdad?, haberse probado y haberse obtenido resultados favorables para poder aplicarlos de forma general. Realizar un control de los operadores que realizan revisión de frotis en el laboratorio. El personal que trabaja en el área de hematología, pues, puede ser que un día el jefe de laboratorio le pida que le deje una lámina o llegue de improviso, ¿verdad?, y comience a observar el frotis y verifique el reporte que está dando el personal. Entonces, así sería una forma, ¿verdad?, de poder evaluar si en realidad se está trabajando de forma estandarizada, si se está evaluando adecuadamente ese frotis. El control de calidad externo ya repercute o incluye aspectos relacionados a una entidad externa al laboratorio. Muchos laboratorios privados pagan o solicitan a entidades externas para que les evalúe periódicamente su trabajo y así poder constatar que se está trabajando de forma adecuada. En los hospitales nacionales es el Laboratorio Nacional de Referencia el que se encarga de enviar muestras a esos hospitales para poder evaluar. En el caso de los demás laboratorios, entiendo yo que es la Junta de Vigilancia la que tiene que velar por que se lleve a cabo un adecuado procesamiento de las muestras. Entonces, el control de calidad externo permite comparar los resultados que tenga un laboratorio con los resultados de otro laboratorio, comparando así métodos, equipos, procedimientos. ¿Qué nos va a verificar? La exactitud. Que a pesar que se esté trabajando tal vez con un equipo diferente, con reactivos diferentes, pero si estoy procesando mis controles me dan un resultado adecuado,
mi procesamiento, el pipeteo, todo el procedimiento lo estoy haciendo de una forma adecuada, entonces nos permite verificar, ¿verdad?, que estamos trabajando de forma adecuada. Entonces, si mandan una muestra control, por ejemplo, de hemoglobina a 2 laboratorios, un laboratorio da un resultado de 12.5 de hemoglobina. El otro laboratorio arrojó un resultado de 12.48 o 12.45, que son resultados bien cercanos, ¿verdad? Entonces, 12.48 a 12.5, pues es casi igual, se podría decir, es mínima la diferencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el resultado que nos está dando es exacto. Entonces, nuestro control de calidad externo nos da la aprobación, ¿verdad? Asimismo, ese control de calidad externo va a asegurar el desempeño de todos los métodos que se estén llevando a cabo y poder compararlos con el valor verdadero o valor correcto para un analito X, ¿verdad? Entonces, esto de forma general es lo que podemos mencionar con respecto a la calidad. En cuanto a la calidad, este señor James Westgard, que es muy reconocido en cuanto a aspectos de procedimientos de calidad, nos menciona de que la calidad, dice este señor James, la calidad requiere de un compromiso del personal del laboratorio para hacer las cosas bien, para hacer las cosas mejor, para ayudar a otros a hacer las cosas correctas de forma correctamente y hacer lo que es correcto para sus pacientes. Calidad es brindar el servicio que usted desea para su propia familia, brindando ese servicio a otros y ayudando a otros para que ese servicio pueda ser dado. El laboratorio es con frecuencia una parte no reconocida o anónima dentro de los equipos de salud. Aunque los servicios que brindamos son fundamentales para brindar una atención de calidad, cada uno de nosotros debe cuidar de la calidad si vamos a brindar atención de calidad a otros. Es por eso que usted importa y lo que usted hace es importante. Entonces, hace referencia a la exigencia que se tiene de llevar a cabo un trabajo de calidad en el laboratorio. Y a pesar que el personal del laboratorio no es un ente así altamente reconocido en el equipo de trabajo, ¿verdad?, del área de medicina, no es porque no haga nada, sino que como mayormente estamos destinados al laboratorio, entonces eso no quiere dar a entender que se va a descuidar esa parte. Es más, en eso se debe de cumplir para poder realizar nuestro trabajo de forma adecuada. Vaya, jóvenes, hasta acá llega la presentación. No sé si ahorita con el tiempo que falta, veamos el video que les mencionaba, o ustedes lo van a revisar en sus casas.